Vamos a platicar este mediodía con Pilar de Cigay, ella es investigadora de Causa en Común a propósito de esta información que le estoy compartiendo y de este análisis de estas cifras, Pilar, que ayer actualizaron las autoridades federales respecto a los homicidios que se van presentando, respecto a este índice delictivo como tal, pero que pareciera que la realidad, porque ayer escuchábamos a la titular de la seguridad de nuestro país, que dice, bueno, estamos hablando de una contención en las cifras, una disminución en los delitos del fuero federal. Sin embargo, vemos situaciones como la de Reynosa, vemos situaciones como lo de Aguililla en Michoacán, vemos situaciones como lo que sigue ocurriendo en el estado de Veracruz. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿De verdad se está conteniendo estas cifras o pues es una situación que está fuera de control? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mitzi? Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, Pilar, justamente esto que te decía, han quedado impunes estos asesinatos. ¿Cómo va avanzando la estrategia de seguridad? Efectivamente, Mitzi, hay un problema de seguridad muy grave a nivel nacional y del cual todos somos víctimas, mujeres, hombres, digamos también policías, cualquier persona en este país es víctima y hay estados donde los niveles de violencia se han acrecentado de una manera que pareciera que ya no se puede detener. Escuchamos por un lado, obviamente las declaraciones del gobierno federal donde dicen que hay una disminución de los delitos. Sin embargo, hay que recordar que si bien sí es explotación, robo de transeúntes, esto obedece mucho a las circunstancias de confinamiento de las que venimos, bueno, que estábamos saliendo y que ya regresamos otra vez al confinamiento. Entonces, son circunstancias propias de que todo el mundo estuvo en casa, que por eso se dejaron de cometer algunos delitos. Sin embargo, hablando de todos los delitos en los que incurre mucha más violencia, como son los homicidios, secuestro, extorsión, feminicidio, no hay una reducción. O se mantienen en una línea constante o aumentan. No hay un punto de inflexión en el que nos indique que la violencia está disminuyéndose en México. Justo en los últimos, ¿no? En el último reporte de incidencia delictiva, observamos que aumentó la extorsión, aunque fue un porcentaje bajo, pero fue un 2% en que aumentó. Aumentó el narcomenudeo a nivel nacional en un 10% y aumentó el tema de violencia familiar en un 16%. Esto quiere decir que la violencia solo se redirecciona hacia otro tipo de delitos, pero no disminuye. No podemos considerar que hay una disminución de incidencia delictiva y que la violencia se está atacando porque no es así. Vimos justamente como el tema de Michoacán en Aguililla, y no olvidemos que hace 2 años hubo ahí una masacre de policías, específicamente mataron a 14 policías y hasta el día no hay carpetas de investigación y no hay culpables. Entonces, hay una lamentable mezcla entre gran incidencia delictiva, altos niveles de violencia y mucha impunidad. Sobre esta cantidad de policías asesinados en lo que va del año y notamos que los estados precisamente en donde ha ocurrido esto, simultáneamente la violencia básicamente se ha salido de control. Ejemplo, Guanajuato, en donde todos los días son asesinadas muchas personas, donde todos los días la impunidad prevalece en el territorio de Guanajuato, pero vemos otros como Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México. No es coincidencia que donde más se mata policías hay más violencia contra los ciudadanos. Efectivamente, la verdad es que es un reflejo justo del estado actual en que se encuentran esas entidades. En el caso de Guanajuato es el número 1 en asesinato de policías, también ocupa los primeros lugares en homicidios dolosos y culposos y también ocupa el primer lugar en este conteo que tenemos nosotros adicional de atrocidades. Esto quiere decir los eventos donde se infringe mucha más violencia. En Guanajuato ocupa el lugar número 1 actualmente en masacres, descuartizamientos, calcinamientos y asesinato de niñas, niños y adolescentes. Entonces, definitivo que el nivel de violencia no disminuye porque todos los grupos de población son objeto de víctima, desde policías hasta menores de edad, pasando por mujeres y hombres,
todos son víctimas de la grave violencia que existe en el estado, ¿no? Guanajuato es un ejemplo muy desafortunado de cómo no ha funcionado una estrategia de seguridad, y a la par también observamos que con esta estrategia a nivel federal de militarizar la seguridad pública no ha surtido el efecto, por lo menos deseado o esperado. Es un reflejo estas entidades como Guanajuato, como Michoacán, también el caso de Jalisco con las fosas clandestinas, donde tanto elementos de policía, donde ciudadanas y ciudadanos son víctimas de la delincuencia, y peor aún, que son víctimas de la impunidad en la que operan estos grupos delictivos. Me llama mucho la atención que cuando hacemos la revisión de los datos que se aportan directamente en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de ahí vemos pues lo que está pasando en las entidades, lo que está pasando en las localidades, pareciera que hay una diferencia en las cifras o en lo que se da a conocer por parte de estos mismos datos oficiales. Pilar, ¿puede ser a qué podría atribuírsele? ¿A la falta de denuncia, a la falta de integración de carpetas de investigación, a la falta de transparencia de los datos de las mismas entidades que aportan a la federación? Sí, definitivo que hay un problema grave justo de subregistro y de inconsistencias. Y esto sucede porque al final el secretariado recaba la información que se le comparten de las fiscalías o procuradurías estatales. Sin embargo, no existe el día de hoy una sanción para aquellas fiscalías o procuradurías estatales que no provean información verídica sobre los datos. Nosotros nos hemos dado a la tarea de identificar algunos ejemplos que llaman mucho la atención y que no podrían ser ciertos, ¿no? Por ejemplo, hablamos que en Tamaulipas ha registrado 0 feminicidios en lo que va del año. Situación que vemos, por ejemplo, ¿no? A partir desde las masacres y demás, que no es posible o es poco probable que no haya existido un feminicidio en lo que va del año en el caso de Tamaulipas. En el caso de secuestro, por ejemplo, hay estados como Coahuila y Durango que no han registrado ningún caso de secuestro en lo que va del año. Entonces, este tipo de ejemplos definitivamente que dan una percepción distinta de seguridad. Y esto lo vemos también cuando comparamos los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo, que efectivamente son carpetas de investigación abiertas, con los datos, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad que elabora la INEGI, que tiene que ver justo con hablar con las víctimas de delitos. Entonces, mientras que el secretariado habla de algunos datos que son poco probables, ¿no?, que sean ciertos en su totalidad, vemos que el número de víctimas en México cada vez aumenta y aumenta más, ¿no? Actualmente una cuarta parte de la población en México, de acuerdo con datos del INEGI, ha sido víctima de al menos un delito. Así que hay justo esta combinación entre sí las cifras. Sabemos que en México se denuncian solamente, ¿no?, menos de 2 casos, si acaso de 10 que suceden son los que se denuncian, no todos los días suceden, por un lado, y por otro lado que es muy fácil para una fiscalía o una procuraduría, porque no va a recibir ninguna sanción. De alguna forma se puede promover esta carencia de información verdadera, y que obviamente es muy preocupante porque vivimos con una sensación distinta cuando leemos los datos y una sensación completamente opuesta cuando estamos en las calles. Sí, exacto, y esto abona a ese gran porcentaje que tenemos en nuestro país y en las entidades el alto nivel de impunidad que sigue prevaleciendo y que es otro de los grandes pendientes que se tienen pues por parte de los diferentes gobiernos que han estado en nuestro país. Pilar de Siga, te agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Muchísimas gracias, Mitzi. Buena tarde.